Dale, dale, dale. Buenas noches. Vamos a hacer una breve explicación sobre el artículo de la sobreexplotación de la sardinela redonda y cómo esta puede provocar el colapso de la sardinela plana y las lecciones que se pueden aprender para las poblaciones compartidas. Vale. Empezamos con una breve contextualización y una introducción sobre el artículo. Y pues este artículo se sitúa dentro del contexto del manejo sostenible de la pesquería en África noroccidental, pues esta región se caracteriza por alta productividad biológica y dependencia socioeconómica de los recursos marinos, lo que es un poco contrastante con su estado social, político, porque a pesar de que es una región que es muy alta en productividad biológica, pues es una región con unas tasas de pobreza muy altas, desigualdad social alta y pues no va como a la par con lo que produce biológicamente. Vale, en particular este estudio se enfoca en dos especies que son claves, que son la sardinela redonda, que es la sardinela aurita, y la sardinela plana, que es la sardinela maderense. Pues ambas especies constituyen pues recursos pesqueros fundamentales para países que son como Mauritania, Senegal, Marruecos y Gambia, entre otros. Y esto es por el aporte que le pueden dar a la seguridad alimentaria, tanto como por su valor económico y cultural. Sin embargo, pues cuando se intensifica el esfuerzo pesquero, motivado por el crecimiento de la industria de la harina y el aceite de pescado, porque esta es una industria que ha tomado bastante fuerza. Esto provoca un alarmante deterioro dentro de las poblaciones de estas. Tenemos que tener en cuenta que dentro de estas hay una especie que es una especie que es costera, que se encuentra menos en la costa, y hay una que se encuentra más apartada hacia el centro del océano. Fue frente a esta situación, el artículo diagnostica pues el actual estado de las poblaciones, de los stocks, como lo conocemos en el artículo, mediante modelos cuantitativos que son Java y LBB. Pues también evalúa los impactos de la sobrepesca, en especial el efecto del dominó que ocurre entre estas especies, un efecto dominó que va cayendo una tras otra. Y pues propone una reflexión sobre la gestión de las fronteras de los recursos compartidos entre estas naciones, pues cobra mucha relevancia dentro de un contexto donde las decisiones sobre el manejo pesquero deben equilibrar mucho los intereses económicos. Sabemos que estos intereses económicos pues son, ¿cómo es que se llama? Son bastante importantes dentro de este marco legal y cultural de estas regiones, intereses sociales e intereses ecológicos, y pues donde los datos científicos, en realidad los datos científicos son completamente limitados. A través de estos análisis, pues llaman la atención sobre la necesidad de adoptar una gestión coordinada entre los diferentes países, como hablamos ahorita, que era Mauritania, Senegal, Marruecos y Gambia. Y esto para evitar el colapso total de especies claves como lo son estas sardinas, que son la sardinela aurita y sardinela maderensis, como conocemos, sardinela redonda y sardinela plana, y que son claves en los ecosistemas para sostener también a las comunidades que dependen de ellas. Bueno, entrando un poco más en materia, en lo que vendría siendo los términos fundamentales, primero que todo, pues hay que comprender uno de ellos que es el término de biomasa. En este contexto de la sobreexplotación, bueno, en el tema de la pesca, pues básicamente la biomasa hace referencia al total en sí, un número o cantidad, como se quiera decir, de los peces en una población. Y bueno, en el contexto de la sobrepesca, eh, su disminución refleja una presión pesquera o condiciones ambientales adversas en sí.
Bueno, como término fundamental, primero, bueno, se tiene que comprender que este estudio, como ya se mencionó, fue realizado mediante los análisis o los modelos de LBB o LBB y Java. Java básicamente se traduce como un modelo, el cual literalmente se traduce como solo otro modelo bayesiano, pero que sí tiene, va muy de la mano con el BB, que básicamente mide lo mismo, que es la biomasa. Bueno, dentro de los términos fundamentales, el primero es B sub 0, en algunas partes se le conoce como biomasa no explotada, en otras biomasa virgen, ¿sí? Y básicamente este término hace referencia al nivel estimado de biomasa que estuviera originaria si no se hubiera pescado, si no hubiera una captura de esta, o básicamente en sí la biomasa no explotada de lo que quedaba originalmente. Es básicamente eso. En el contexto del modelo de Java, este arrojó los datos de que en la sardinela redonda, es decir, la sardinela ahorita, era el 5% y en sardinela maderensis era el 18%. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente esto lo que nos está arrojando es que del total del 100% de toda la materia, la biomasa original que había, en sardinela maderensis solo queda un 5% de ese 100%. O sea, el 95% ha desaparecido en sí de esta. Y por parte de Maderensis, Java arrojó pues 18%. Y eso sería básicamente el total de biomasa original de la que queda al momento de realizar el estudio. Otro término fundamental es el BMSI, que se define básicamente como la biomasa necesaria para el rendimiento máximo sostenible. Es decir, es ese punto de equilibrio en el cual se puede capturar. Es decir, puede haber una captura o una pesca al máximo sin agotar la población en sí. Es decir, es un equilibrio para que al pescar estas especies cada año, estas no tiendan a desaparecer en sí. En el BMSI, en Sardinella maderensis, fue del 25% y en Sardinella ahorita, la redonda, fue del 10%. Además de eso, yo creo que tenemos otro término que es muy fundamental para comprender el tema de sobreexplotación y así la parte de resultados del artículo, que es el FMCI. Se podría definir el FMCI básicamente como la mortalidad por pesca, ¿sí? Eh, y en estas, básicamente lo que se hace es una serie de proporciones de pesca, de peces extraídos por la pesca en un periodo dado. Dentro de este se desglosan tres principalmente. Es el F igual a FMCI, que hace referencia cuando hay una pesca equilibrada o sí estable. El F mayor que a FMCI, que hace referencia a una pesca ya un poco excesiva, una demasiada pesca. Y el F igual a X número FMCI, que representa, el número representa básicamente la cantidad a la que la especie está siendo eh, pues capturada en sí, en lo que puede soportar sin colapsar. Y estos datos, por decirlo de alguna forma, lo que arrojó Java, fueron unos datos muy críticos de cierta forma. Eh, Básicamente, Sardinella ahorita arrojó que era del 2,5 por FMCI. Y en Sardinella maderensis fue de 11 por FMCI. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está arrojando los datos de FMCI? ¿Cómo se interpretan? Esto lo que nos está queriendo decir es que básicamente en Sardinella maderensis, donde este es mucho más marcado, ¿sí? Se está viendo que básicamente se está pescando 11 veces más de lo que la especie en sí puede soportar sin que ésta colapse. Yo creo que este último término de FMCI habla muy bien referente a, o explica muy bien el término de sobreexplotación, que es básicamente cuando se cede el límite de, cuando la captura en sí es mayor a cómo se regenera o cómo se produce nuevamente, pues esta especie, en el caso de Sardinella maderensis, hay más captura
y no tanto el tiempo de que ésta se reproduzca. O sea, debido a que literalmente se están pescando 11 veces más de lo que la especie sí puede soportar sin que ésta colapse. Y de cierta forma yo creo que esto se asemeja mucho al término que se hablaba en ciertos capítulos del libro de conservación, que básicamente nos hablaba que cuando una externalidad se produce, se puede producir una falla de mercado en la cual básicamente pues las empresas no pagan por eso, por las consecuencias de ello. Terminan pagando mayormente son las poblaciones en sí que habitan en el área. Normalmente las empresas se casan un valor económico, pero bueno, eso ya sería, ya nos estaríamos metiendo con otros temas. Bien, aquí tenemos básicamente una tabla, una gráfica donde se resumen muy bien los resultados obtenidos. La gráfica roja, la línea roja, nos arroja la sardinela redonda, es decir, la sardinela burita. Mientras que el azul es la sardinela plana, la sardinela maderensis. Analizándolo bien, acá por esta parte del eje tenemos las capturas en toneladas y esta va en aumento. Y por este lado tenemos los años. Algo que hay que aclarar es que básicamente en el artículo se menciona que hay datos de años que en sí no son muy claros o que directamente no hay como que establecidos, pero los modelos utilizados como Java y LBB se ayudan básicamente a eso, a hacer una estimación aproximada de cuánto pudo haber sido la captura de ese año de esa especie en específico. Hablando un poco más del LBB, pues realmente fue los resultados que arrojó fueron un poco más optimistas que los obtenidos por Java. Más sin embargo, esto es algo que se menciona en el artículo, más sin embargo, este se nos menciona que pues el resultado en sí es muy similar, o sea, pese a que en el BB son un poco más optimistas los resultados, pues son muy similares en el sentido de que se llega a una conclusión bastante similar. Bueno, entrando un poco más en cuanto a la tabla, se puede apreciar que alrededor de los años 2000 a 2006, ¿sí? En Sardinela ahorita, Sardinela redonda, se presenta como una regularidad, se podría decir que no tan marcada o no tan constante, por decirlo de una forma, en cuanto a la captura, en cuanto a ese rango de años, ¿ok? Pero al momento de que llega 2006, aproximadamente 2007 y demás, surge un pico, ¿sí? En captura, en ascenso, de la sardinela redonda, sardinela laurita, donde básicamente en este crecimiento exponencial de captura hay un mayor aumento de pues, fuerza de captura en sí. Llega a un punto máximo alrededor del año 2011, ¿sí? Y luego de esto, aproximadamente en el 2018, pues vemos que hay un colapso en sí de la especie. Ya se puede ir evidenciando a partir del aproximadamente 2015, donde la especie está teniendo el colapso. Esto es Sardinella ahorita. En Sardinella maderensis, la sardina plana, esta azul, se puede decir que básicamente pues a medida del 2000 aproximadamente 2018 de forma muy sí se presentan ciertas variaciones, pero se mantiene en un rango de captura, ok, se mantiene en un rango de captura, no es tan exagerada como se presenta aquí, que presenta directamente un crecimiento exponencial y luego un punto de colapso de la especie. En la sardinela plana se puede evidenciar que hay un cruce de que a medida de que se tiende al colapso de la sardinela redonda, la sardinela plana tiende a un crecimiento exponencial en captura. Es decir, hay un aumento en la fuerza de captura respecto a esta especie. Es muy, por decirlo de una forma, una forma de analizarlo es muy relacionada o va muy de la mano, o se puede deducir mucho, de que realmente al disminuir la captura de sardinela redonda, debido a que probablemente esta especie ya se encontraba en un declive casi prácticamente, un declive, un desplomo, un punto de colapso, pues no hubo más
alternativo, por decirlo de una forma, que capturar a la sardinela plana. Y es por eso que se ve un crecimiento exponencial en cuanto a su captura en toneladas. Donde básicamente a medida que una baja, la sardinela plana baja en captura, la sardinela redonda baja en captura, la sardinela plana comienza a crecer, comienza su etapa de crecimiento en captura, lo cual pues de cierta forma pues puede alertar un poco referente al, al tema de la captura. Finalmente de esto se puede sacar una conclusión, por decirlo de una forma, un aprendizaje. Y he sacado un video que estaba en el libro de conservación, donde se nos decía que anteriormente, en anteriores años, referente a la captura, si uno quería más peces, el problema era que realmente no había más botes. Actualmente, si se quiere más peces, el problema no es que no haya más botes, el problema es que directamente no hay peces. Entonces, esto se evidencia mucho en el tema de la captura por sardinela redonda, donde básicamente hay un punto de colapso en especies, donde donde puede que su fuerza de captura se mantenga constante, pero simplemente va a llegar a un punto donde directamente ya no va a haber más peces para tantos botes y pues el ser humano va a tender a reemplazar esa especie con la captura de otra, que en este caso pues fue la sardinela maderense y la sardinela plana. Bueno, ahora los dejo con el compañero Ivan, que va a hablar referente a la entrevista. Divian. Buenas noches. Bueno, en este apartado, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escuchamos. Ok. En este apartado de acá, tratamos de hacer algo similar en la zona distrital de Riohacha, específicamente en la zona de Marbella. La Guajira o el departamento de La Guajira, una de las grandes actividades económicas que tiene es la actividad o el ejercer la actividad de pesca. Es un servicio de provisionamiento. Eh, Se entrevistaron a varias personas de la zona local. Una de ellas es el señor Jordi Moscote. Se le hizo varias preguntas relacionadas con esta actividad. La primera pregunta era correspondiente a cuánto tiempo lleva ejerciendo esta actividad. Y mencionaba de que llevaba aproximadamente 43 o 40 años ejerciendo esto, donde los productos más comunes, por decirlo así, o más abundantes, o se han visto reducidos desde que comenzó con esta práctica hasta la actualidad, han sido la cojinúa, el pargo rojo, la cojinúa, el bonito, la sierra y carita, entre otras especies que se han visto reducidas a lo largo del tiempo, debido a la sobreexplotación o sobrepesca, por decirlo así, podríamos llamarlo. Con respecto a qué tanto ha variado el tamaño y la cantidad de peces desde que lleva ejerciendo esta actividad hasta la actualidad, mencionaba de que no se variaba, o sea, que era muy todo, o sea, que todo era igual. Mencionaba que anteriormente, en tiempos buenos, lo definía así como tiempos buenos, eh, el quilaje que tomaban de captura de peces iba entre los 800 kilos. Ahí actualmente ha habido una reducción considerablemente, donde mencionaba que se colecta o se captura entre 100 kilos como máximo. Eh, otro de los entrevistados fue el señor Eider Moscotes. Este mencionaba de que los productos que más o sea, los productos a los cuales él capturaba o la pesca, actividad pesquera iba enfocada, era el camarón. Mencionaba de que anteriormente, cuando él practicaba en su inicio prácticamente hasta la actualidad, se ha visto una reducción considerablemente. El señor Eider mencionaba de que anteriormente capturaban entre 10 12 hasta 15 canastas y actualmente por mucho capturan como 2 canastas, una reducción considerable de este recurso.
Un dato o una característica principal era que ambos mencionaban de que pertenecían al municipio de Dibuya, específicamente el corregimiento de la Punta de los Remedios, zona que se caracteriza principalmente por el desarrollo o la práctica de esta actividad, es decir, la actividad pesquera. Y algo muy común que tiene con respecto al resultado de que ellos mencionaban, o un punto común, era de que hacían énfasis al desarrollo de un puerto en esa zona. Es decir, la zona de Puerto Rico, si no estoy mal. Sí. Y mencionaban de que el desarrollo de este puerto, que supuestamente era con el beneficio para la comunidad local. Y según lo que mencionaban, no era así. O sea, se ha como reducido los recursos pesqueros, por decirlo así, lo que le llevó a las trasladarse hacia otras zonas, es decir, hacia el municipio de Riohacha y establecer nuevos puntos de pescas. Y como tratar de variar en los productos que son pescados con respecto a cómo eran anteriormente. Eh, bueno, aquí voy a mencionar algo que es acerca del artículo y que tiene bastante comparación. Anteriormente, la cantidad de botes pesqueros que se tenían eran bastante limitados, o sea, eran bastante reducidos, ¿ya? Por lo tanto, el pico de la cantidad de peces que se podían colectar se mantenía como en una línea estable. Si vieron, cuando mi compañero explicó en la gráfica el resultado que se tuvo, hay un periodo de tiempo donde se mantiene estable. Pero cuando el esfuerzo pesquero aumenta la captura, es proporcional. Y aunque se trata de mantenerse estas especies en un periodo de tiempo, la cantidad de individuos que queda en esa zona para poder completar el ciclo, es decir, para que puedan reproducirse y esto puedan crecer y llegar a la fase de adulto, se genera un desequilibrio. Por lo tanto, el sistema colapsa debido a la sobreexplotación. Y eso ha sido evidente en la zona de nuestro departamento, específicamente en la zona en la que hicimos las encuestas, que fue en la zona de Marbella, acá en Riohacha. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.